La ansiedad, dice el cuestionario, que incluye algunas de estas manifestaciones. Esta se le llama la escala de ansiedad de Hamilton. No es el único instrumento para medir la ansiedad. Generalmente el inventario de ansiedad de Beck es también uno de los más utilizados, pero son sobre todo herramientas que se utilizan en términos clínicos, es decir, para psicólogos, psicólogas, psiquiatras y en algunos casos trabajo social y demás. No es del todo recomendable que ustedes la anden por ahí. A ver, mijo, ven, contéstame. No es recomendable que anden en esos rollos, pero nos ayuda en términos prácticos para este ejercicio para ver qué de esto puedo empezar yo a identificar con mi adolescente. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo estoy empezando a ver? Esta es la sintomatología de la ansiedad. La diferencia entre un signo y un síntoma es que el signo es fácilmente visto por cualquier persona y el síntoma es una percepción interna, que a lo mejor también puede ver la otra persona a partir de conductas. Entonces, por ejemplo, una picadura de mosquito, el signo es la roncha, el síntoma es la comezón o el ardor. La persona no puede ver que yo tengo comezón o ardor. Puede ver que me rasco y a partir de que me rasco puede interpretar que tengo comezón. Entonces la ansiedad tiene signos y síntomas. Los que están en blanco son los síntomas y los que están en gris son los signos. Cuando estos signos y síntomas se combinan, generalmente hablamos ya de trastornos, porque ya se están combinando ambos. Si la calificación empieza a ser mayor de 25 o de 30, es muy importante que de preferencia se acerquen a espacios terapéuticos profesionales. Sobre todo si estos han durado más de 3 semanas. A lo mejor en una situación específica y concreta como es mi examen recepcional de universidad, todos estos van a estar presentes, pero se entiende que es ante una situación concreta y específica. Y obviamente se necesitarán técnicas para el manejo del estrés y la ansiedad ante esa situación específica. Pero si esto es recurrente, sin un foco específico que lo detone, sino que hay varios focos, a veces es el examen, a veces es mi amiga, a veces es el Facebook, a veces es la serie, a veces es esto, a veces es el otro, entonces necesita atención terapéutica, profesional y especializada. Es importante entender que como situación mental no podemos atenderlo todo en casa, cuando además muchas veces fue en casa quienes lo generamos. Necesitamos las redes de apoyo. La ansiedad entonces, pues como mucho de la OMS nos dice, tiene que ver con esta serie de respuestas que nuestro cuerpo y nuestra mente da cuando hay esta percepción de riesgo, de peligro, de escasez, de urgencia, de amenaza. A nivel fisiológico tienen síntomas específicos como los que vemos en el cuestionario y podemos hablar de distintos niveles de ansiedad como el trastorno de ansiedad generalizada que tiene que ver con distintos detonantes en el día a día sin que haya cosas como muy específicas y localizadas de ansiedad como puede ser este examen recepcional. Puede ser por la dificultad de separarse de las figuras significativas o de apego. Puede ser por el desempeño, que ya se los comenté hace un rato. Puede ser por la dificultad de convivir en un ambiente social sin creer que está siendo juzgado, juzgada, sin creer que le van a correr o que está fallando. Y las fobias específicas que tienen que ver con miedos localizados, a veces irracionales, con cosas o situaciones muy específicas o concretas. Obviamente para muchas y muchos adolescentes ahora, parte de las fobias tienen que ver, por ejemplo, con el COVID, con la muerte, con los espacios cerrados o con los espacios abiertos. Y muchas de estas cosas tienen que ver con que la forma en la que resistieron, acuérdense, primer paso de la resiliencia, la forma con la que resistieron el confinamiento no fue el más idóneo. Y las herramientas que utilizaron para resistir muchas veces a lo mejor ayudaron
a generar una sensación de bienestar inmediata, pero a mediano o largo plazo son contraproducentes. Por ejemplo, en la primera etapa en la que todo el mundo quería hacer recetas de pasteles maravillosas y querían hacer ejercicio y subir el Everest y escribir los libros y todas estas cosas durante los primeros 2 meses, si bien ayudaban a resistir, al extenderse durante 2 meses, no solamente durante un rato, la gente se cansó, se aburrió a la fregada las recetas, a qué hora se acaba esto, porque estaban tratando solo de ganar tiempo, solo de resistir, sin hacer un cambio verdadero de comprensión de lo que estaba sucediendo. Y entonces, una paciente mía, por ejemplo, de 11 años, su forma de resistencia fue seguir a Bárbara de Regil en redes sociales, verla diariamente, levantarse a las 5 de la mañana, hacer sus rutinas y le ayudó a no estar pensando en muchas cosas del peligro alrededor y de lo que pasaba afuera, pero entonces eso que le ayudó a menguar la ansiedad por la enfermedad y por el encierro, se fue convirtiendo de manera paulatina en ansiedad de desempeño por no ser y alcanzar lo mismo que Bárbara de Regil. Y entonces se mudó de una ansiedad a otra. ¿Por qué? Porque no se fue al fondo de las cosas y solo se cambió una conducta por otra, pero corporalmente, emocionalmente y cognitivamente siguieron surgiendo las cuestiones de ansiedad. En muchas ocasiones, sobre todo pasa en niñas, gran parte de la ansiedad tiene que ver con esta necesidad de aprobación de la pareja romántica o afectiva. No me contesta, no me manda mensajes, es que no creo que me quiera, es que qué tal que está con alguien más. Y entonces los pensamientos empiezan a ser caóticos, fatalistas, abarcativos, discriminatorios, etcétera, porque entonces cree que puede perder ese vínculo que le daba seguridad o que en algún momento le brindó o seguridad o la promesa de la seguridad. Pero lo mismo puede pasar con el grupo, a lo mejor el grupo con el que estuve durante toda la secundaria, 3 años, y me voy a separar de ellas o de ellos. Cuando estos niveles de ansiedad empiezan a dificultar el desarrollo en la vida cotidiana de labores que antes eran fáciles, también es necesario llevar a procesos terapéuticos. Cuando ya empiezan a hacer prácticas de autolesión, lo más probable es que sea necesario trabajar de manera conjunta tanto psicológicamente como psiquiátricamente, porque eso significa que el organismo ya está más allá de sí en un momento de supervivencia tan fuerte que necesita apoyo bioquímico para regularse nuevamente y tener esta percepción de seguridad. En términos prácticos, pragmáticos, a mí me gusta decir que la ansiedad, para empezar, sucede cuando estoy a punto de, inserte aquí lo que sea que está a punto de, que no quiero o que me da miedo o que siento amenaza y que siento la necesidad de dominar. Entonces yo estoy a punto de dar una conferencia de ansiedad y estrés y en ese momento se presenta la ansiedad cuando estoy a punto de. Y obviamente necesito dominarlo porque yo soy el ponente, entonces no puedo no ir a la escuela, ¿no? Necesito yo hacer algo para estar frente a ustedes y hacerlo bien. En ese momento, cuando estoy a punto de. Mi a punto de empezó un poquito a las 7 de la noche de ayer, pero me dediqué a otras cosas. Y cuando estoy a punto de, a las 8 de la mañana de hoy, se incrementa. Pero para otras personas a punto de, a veces son 5 meses antes. Este a punto de tiene que ver con una percepción subjetiva del tiempo. Es importante entender esto porque será una de las herramientas que nos ayudará en términos cognitivos a desarmar la ansiedad. La ansiedad es la mezcla entre el miedo a que suceda algo malo, por supuesto, el miedo a perder el satisfactor de una necesidad, el miedo a ser expulsado, el miedo a no tener suficiente, el miedo a no tener seguridad, más el coraje, entendido como la fuerza para hacer que las cosas cambien, multiplicado por la urgencia. Ya, 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 ya. Y entre más vivimos en una sociedad en la que urgen las cosas, mayor va a ser la ansiedad. En este mundo de inmediatez, la ansiedad se incrementa porque además en el contacto de las redes sociales, todo está sucediendo al mismo tiempo. Y puede ser que yo me pierda de algo si no estoy viendo mi celular cada 5 segundos.
Y entonces, esta inmediatez con la que trabajamos y esta urgencia con la que trabajamos desde casa, vas poniendo también el abono para los niveles de ansiedad de mis adolescentes. ¿Qué tanto me urge que esa conducta que estoy viendo yo ahorita cambie? ¿Qué tanto me urge que como botoncito aprenda? Tome conciencia, me urge. Es que ya tiene 15 años. Si no lo aprende ahora, a los 18 no va a saber tal y tal. Me urge que aprenda hoy porque no pienso esperar 3 años para que lo aprenda. Hay toda una implicación neuronal, entre las cuales lo más importante para mí en este momento mencionar es que el hipotálamo y la amígdala cerebral, cuando están expuestas de manera constante a esta amenaza, ya sea por urgencia, por insuficiencia, por no ser parte de, cuando más constantemente están expuestos a estas percepciones de insuficiencia, de inseguridad, de desconexión, más se van a inflamar y por lo tanto van a estar hipervigilantes e hiperreactivas a esas nuevas urgencias, a esas nuevas insuficiencias, a esas nuevas carencias, escasez, inseguridad, desconexión, rechazo, etc. Porque entre más experiencias adversas tengamos en la niñez, mucho más fácil va a ser que haya aparición de estos niveles tan intensos de ansiedad, porque el cerebro ha estado siendo golpeteado, traumado, es decir, con huellas específicas que están dejando esta predisposición a la respuesta, porque estoy entendiendo que el mundo en general es peligroso. Y aquí mezclamos también la importancia de entender la teoría del apego seguro y entender que cuando han tenido un entorno de apego seguro, los niveles de ansiedad generalmente van a disminuir un poco más y entre el apego inseguro sea más inseguro o desorganizado, va a ser mucho más fuerte la predisposición neuronal, cerebral y fisiológica a que en la pubertad se detonen mucho más grandes estos episodios de ansiedad, pánico, depresión, angustia, etc. ¿Qué es importante para mí también mencionar? Recuerden, el cerebro, sobre todo, está buscando ayudarnos a sobrevivir. Cuando el cerebro se interpreta más vulnerable, es cuando nos hace las preguntas para que llevemos nuestra atención a aquello que cree que nos puede vulnerar todavía más. Entonces, cuando estamos a punto de dormir, es que porque antes de dormir me pasa toda la imagen ante mis ojos y entonces repaso todo el día en mi cabeza y entonces pienso, porque en ese momento, como estamos a punto de descansar y nuestro cerebro sabe que estamos bajando la guardia, lo que nuestro cerebro trata de hacer es decir, bueno, antes de que te duermas, vamos a asegurarnos que no va a pasar nada malo mientras durmamos. A ver, vamos a hacer un checklist de todo lo que puede pasar mal mientras estás dormido, para que lo arregles y una vez que lo arreglaste todo, entonces ya te duermas. Porque no vaya a ser que te metan un madruguete, que te madruguen mientras estás dormida, mientras estás dormido. En México utilizamos en términos, pues, un poco de juego, pero también como de amenaza, esta frase de el que se duerme pierde. Es decir, aguas con bajar la guardia porque algo malo te va a pasar. Cada vez que mi organismo o mi mente o mis emociones se sienten en amenaza, hay mayor probabilidad de que la ansiedad aparezca. Porque está buscando cuidarme. La ansiedad está buscando cuidarme. Y va a ser más intensa entre yo crea que más peligro estoy viviendo. Necesita ser más fuerte, porque si yo creo que hay mucho peligro, pues la ansiedad necesita hacer mucho para defenderme, para cuidar. Gracias, ansiedad, por tratar de cuidarme. Lo que me toca a mí hacer es ver si efectivamente es un momento para el cuidado, desde el lugar que la ansiedad me lo dice.